Denoi eta eskerrik asko, gaurko solasaldi berezia hau posible egingo duzuen guztioi. Gure eskerri beroenak enpresare elkartiari, azkenean proiektu honetan badakizue, gaurko ekitaldia de Black Boxen itxiera ekitaldia da, eta enpresarek ere parte hartu du hasieratik proiektu honetan, eta eskerrak eman dizkiot. Quiero agradecer también a los ponentes de esta gran mesa de hoy, a Nora Alonso, la moderadora, miembro de Jaquiunde, y un currículum increíble que, no es el objetivo de hoy contar el currículum de todas estas personas, pero agradecer a Norbert Bilbeni, muchas gracias, Kerman, de Techniker, y a Jesús, de Tecnalia. ¿Vale? Nos falta Javier Tejada, que fue, junto a Norbert Bilbeni, los ideólogos, ¿no?, del famoso Black Box que tenemos en el museo, que por cierto está hasta el 16 de febrero, y por razones de salud pues no está con nosotros hoy, pero seguro que nos está escuchando por vía streaming, y le agradezco también desde aquí. Ore bada zu guztio gaurkoan hemen egotea, eskerrik asko baita gure deialdiari erantzun diezuen guztioi. Benetan dio gaurkoa ederra izango da. Adimen artifizialari buruzko solasaldi hau Laboratorium Museoko 10. urteurreneko ospakizunen eta ZTB Zientzia Teknologia Berrikuntza jardunaldien barnean kokatzen da. Ekitaldia de Black Box adimen artifizialaren funtzionamendua ulertzeko aukera eskaintzen duen erakusketa berritzailearen itxiera ekitaldia izango da. Proiektua hemen gurekin ditugun esan den bezala Javier Tejada eta Norbert Bilbenik garatu dute, eta bide batez gogorarazi nahiko nuke Laboratorium Museoan erakusketa bisitatzeko, esan dizudan bezala, otsailaren 16an izango dela. Adimen artifiziala eguneroko bizitzetan geroz eta presentzia handiagoa bereganatzen ari da. Hori horrela, garrantzitsua da gizartean ikuspegi zabala eta kritikoa garatzea. Hemen zaudeten guztiok adimen artifizialaren mundua gertutik ezagutzeko aukera izango duzue gaurkoan. Besterik gabe, Nora Alonsori, biologian doktoria eta Jakiundeko kideari pasako diot hitza. Az dadila solasaldia. Eskerrik asko. Mila esker, egun on guztioi, bienvenidos. Pues como anticipaba Rosa, este coloquio se celebra en el marco de la clausura del módulo de Black Box, que creo que disfrutaremos en Pamplona también en breve. Un módulo que también ha pretendido acercar pues cómo está presente la inteligencia artificial ya en nuestro día a día, en muchos ámbitos pues del día a día, a nivel industrial, a nivel técnico, científico. Y pues la idea de hoy era celebrar este coloquio también como cierre de la exposición. Nos acompañan Norbert Bilbeni, él es catedrático de Ética de la Universidad de Barcelona, en la que fue decano de la Facultad de Filosofía, y es conocido por sus múltiples ensayos sobre ética y filosofía política, y es autor, entre otros, de los libros La revolución de la ética, hábitos y creencias en la sociedad digital, Moral barroca y Universo y sentido, y además es editor de los libros Ciudadanía bajo control y Robótica, ética y política, ambos de Icaria. Jesús López, Chus, es doctor en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles por la Universidad del País Vasco, con especialidad en Inteligencia Artificial, y actualmente es investigador principal en el grupo de IA de Tecnalia, donde desarrolla y transfiere soluciones científico-tecnológicas que generan valor para la sociedad y las organizaciones. Además, es profesor colaborador en la Universidad Oberta de Cataluña, así como con la Universidad de Deusto. Entre sus intereses alrededor de la IA se encuentran la IA autónoma y adaptativa, la ética en la inteligencia artificial y la regulación en la inteligencia artificial. Y Kerman López es graduado en Ingeniería de Energías Renovables por la EUIT de Eibar, realizó su máster de Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes mientras desarrollaba su trabajo de fin de máster relacionado con la predicción de degradaciones en Techniker. Se doctoró en Ingeniería Informática con una tesis que profundiza en el estudio de algoritmos de monitorización basados en datos, tesis que se desarrolló en Techniker, centro de investigación en el que hoy prosigue su labor investigadora y en el que coordina la especialización de inteligencia artificial embebida en productos y procesos.
La idea de hoy es poder ver ese contrapunto técnico-ético de la inteligencia artificial. Y a mí sí que me parece que podría ser interesante empezar fijando algunos conceptos que igual no todos tenemos claros, ¿no? Porque hemos oído hablar mucho de inteligencia artificial, la tenemos presente desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación, en nuestro día a día. Creo que confundimos ciertos conceptos y creo que sería bueno primero fijar qué consideramos como vida, qué consideramos información, que también hablamos mucho de hacia dónde, quién tiene el control de esos datos, de esa información, y sobre todo qué entendemos por inteligencia. Podemos empezar, si quieres, Norbert. No está mal la cantidad y la profundidad de esas cuestiones, ¿no? Ante todo, muy buenos días a todas y a todos. Mi más sincero y cordial agradecimiento para empezar a ti misma, Nora, por tu presentación y moderación del debate de hoy. Para continuar, muy principalmente al Laboratorium y particularmente a Rosa Radkin, por su iniciativa, por su coordinación, el apoyo también del Ayuntamiento de Vergara, imprescindible, y de la Diputación, y bueno, mis compañeros que nos acompañan, ¿no? A Kerman y a Jesús. Y quiero desde aquí saludar a mi colega y amigo, el doctor en física Javier Tejada, que ya se ha dicho que no ha podido venir por razones de salud. Esperamos que tenga un pronto restablecimiento y le recuerdo, y especialmente porque él ha sido el principal impulsor de esa idea de propagar la cuestión de la inteligencia artificial y su relación con la cultura, la regulación moral, la regulación legal. Es decir, ir un poco más allá de la ciencia y de la tecnología para poner en contexto esa nueva forma de relacionarnos y de producir la vida y el conocimiento que ya está siendo la inteligencia artificial. Sin la contribución de Javier Tejada, pues, y luego de las otras personas, como especialmente la empresa indisoluble que ha proyectado la exhibición que está en marcha, está acabando ya estos días, del Black Box, pues no habría sido posible, repito, nuestro encuentro de hoy. ¿Qué es la vida? Habría muchas palabras y varias definiciones, ¿no? Pero es la materia, cuando la materia se autorreproduce. Cuando los átomos pasan a ser moléculas, las moléculas se organizan, se articulan y tienen una capacidad para reproducirse, para autorreproducirse y hacerlo de una manera continua. No finita, sino de una manera continua. La reproducción de la materia por sí misma, ¿no? Por tanto, si me permitís, entre comillas, ese milagro de la vida. ¿En qué momento la materia pasa a ser vida en nuestro planeta Tierra, ¿no? Me has dicho también la información. Bueno, no es lo mismo la información que el conocimiento, porque el conocimiento se basa en la información, se nutre de información. Pero el conocimiento ya es la información que ha pasado por un cedazo de criterios, de consensos, fijación de objetivos, de métodos, etc. La información es algo mucho más básico, ¿no? Mucho más primario. Es el acopio de datos, un acopio articulado, un acopio ordenado de datos y el uso de este acopio de datos. Datos que pueden ser datos de la sensibilidad, de la observación, de la inteligencia, pueden ser datos mecánicos, en fin, de muchos orígenes y por muchos medios. Eso es, dicho en pocas palabras, la información es la disposición y el uso ordenado de datos. Lo dejamos así, como datos en general, ¿no? Inteligencia, has dicho, ¿no? Inteligencia, voy acabando, ¿eh? Inteligencia.
Buena pregunta, buena pregunta. Claro que estamos haciendo un poco trampa, porque usamos la inteligencia, yo no digo que tenga mucha, ¿no? Pero usamos la inteligencia, todos aquí estamos, por una razón inteligente, usamos la inteligencia para definir la inteligencia. Hacemos un poco trampa, ¿no? Cabría esperar un criterio, un vehículo, una fuente de definición de la inteligencia que no fuera la misma inteligencia. Pero, en fin, vamos a aceptar que eso es insuperable, ¿no? Para mí la inteligencia es la transformación de la energía en información y de la información en energía, ambas cosas. La transformación de la información de que hablábamos antes, o hablaba yo mismo, en energía y viceversa. Convertir la energía, nuestra propia energía como organismo humano, como agentes de la cultura, como sujetos pues, que están en un mundo contextualizado, dependiente de la naturaleza, dependientes de la cultura también, pues, en fin, toda esa energía que nos viene, irla transformando en un acúmulo, en un reservorio de datos que ponemos en funcionamiento, que usamos. Ambas cosas. Información en energía, energía en información. Si se me permite por completar supuesto. un poco, bueno, más que complementar, dar quizá un contrapunto a la visión de Norbert. No, la menuda pregunta nos has lanzado de buena mañana, no había sudado tanto desde la selectividad, yo creo, ¿no? ¿Qué definiciones? La vida, la información y la inteligencia, ¿no? Que probablemente, pues depende a quién acudamos o dónde las miremos, pues estarán descritas de una forma totalmente dispar, ¿no? Me voy a centrar, quizá por mi carácter más técnico, en lo que yo considero información y lo que considero inteligencia, ¿no? Que tampoco es fácil de definir para mí, pero considero que la información es una descripción de algo, ¿vale? Y esa descripción puede ser de un fenómeno físico, puede ser la temperatura que tenemos fuera, ¿no? Que todos tenemos claro que 23 grados y eso, ese dato, esa es una información, pero la información también es un mensaje enviado de texto entre dos personas, ¿no? Sí, ya recogeré yo las compras a la tarde. Eso también es una descripción de algo que va a suceder, no es un fenómeno físico, pero sucederá o se estima que sucederá y es información, ¿no? Y eso es lo que está nutriendo los sistemas de hoy en día, ¿no? Esos sistemas que se comienzan a llamar inteligentes, ¿no? Y ahora tendríamos que venir a la segunda parte de qué es inteligencia. Pues desde luego aquí la definición también es muy, muy complicada. Norbert nos aporta un punto de vista. Para mí, quizá una definición que me gusta, pero que al mismo tiempo también veo que es difusa, es la de la capacidad de resolver problemas complejos, ¿no? Pero luego tenemos que describir la complejidad. ¿Qué es la complejidad? ¿No? Porque para mí, que soy igual muy tecnólogo, puede ser complejo identificar el sustantivo en una oración, y para un lingüista pues, es totalmente trivial, ¿no? O para mi mamá, ciertas labores del hogar o del baserri son totalmente triviales, ¿no? Y para mí pues, tienen una complejidad que yo no sabría hacer frente, ¿no? Entonces, desde luego nos movemos en un terreno muy pantanoso y muy difuso, en el que no es claro definir las cosas y acotarlas con claridad. No sé si Chus... Sí, yo en algunos puntos que has mencionado estoy de acuerdo, ¿eh? Por pasar por encima de la definición de vida, ¿vale? Porque es algo que hasta donde he podido leer y hasta donde sé, pues todavía no hay un consenso, ¿no? A nivel biológico todavía hay dificultad a la hora de definir cuándo un sistema empieza a considerarse vivo, como comúnmente solemos entender, o no. Pero bueno, ya hay una rama, ¿no? Estamos todo el rato intentando replicar la vida, ¿no? Entonces, la vida artificial existe como rama en la ciencia, ¿no? Artificial Life. Es toda un conjunto de ciencias que intentan simular organismos, interacciones entre organismos, y la verdad es que si tenéis oportunidad de ver alguna simulación de vida artificial con el juego de Conway también se llama, es súper interesante. Sobre la información, si me voy al origen, si nos vamos al origen, un tal Claude Shannon, ¿no? En 1950, es el padre de la teoría de la información, tuvo ideas brillantes y se han utilizado en informática, en telecomunicaciones y también en inteligencia artificial.
Entonces, a nivel de telecomunicaciones, él decía que era todo aquello que pasaba los datos de un emisor a un receptor por un canal y se medía en bits, ¿no? Pero lo más interesante, sobre todo para la inteligencia artificial, es que este hombre introdujo la idea de incertidumbre. Es decir, los datos son todo aquello que reduce la incertidumbre de un sistema, ¿no? Que nos hace estar como más seguros de cómo funciona. Entonces, bueno, él ideó una métrica, una fórmula, por decirlo así, se llama la entropía, que seguro que lo hemos escuchado en física y en química, ¿no? Un poco medir el orden o el desorden de un sistema, pero en informática se utiliza para medir la incertidumbre, es decir, cuando una inteligencia artificial o cualquier sistema basado en ella intenta hacer predicciones, pueden estar muy cerca o muy lejos de la realidad, ¿no? Todos esperamos que estén muy cerca para que nos sea útil, pero utilizamos la entropía, ¿no? Esa medida de incertidumbre del sistema. Entonces, ya con esa medida, toda la informática, toda la inteligencia artificial intenta reducir, minimizar, ¿no? esa incertidumbre para que los sistemas lo hagan bien. El tan famoso ChatGPT o todas las herramientas que son conversacionales siguen utilizando la optimización de la entropía, esta reducción de incertidumbre para que el sistema lo haga bien, y es una idea de 1950. Quiero decir que la tecnología, la inteligencia artificial va avanzando, tenemos unos logros increíbles a los que estamos asistiendo, pero algunas bombillas se encendieron hace bastantes años y no se han seguido encendiendo, ¿no? De forma paulatina. Quiero decir que seguimos explotando ideas de hace bastantes años, aunque en otros aspectos, sobre todo en aplicación, sí que estamos consiguiendo unos avances increíbles y aplicaciones increíbles. Y por acabar con el tema de la inteligencia y la definición, inteligencia artificial lleva la palabra inteligencia, ¿no? dentro de la disciplina, como decía Kerman. Es un poco raro, ¿vale? Quizás no se debería haber llamado así, pero si lo hubiésemos llamado sistema de optimización de la incertidumbre, seguramente no hubiese sido tan famoso. Entonces, bueno, la inteligencia artificial es muy buena buscando correlaciones, ¿vale? Como correlaciones en los datos, buscando patrones en los datos, pero no es muy buena sabiendo la causa de por qué una cosa produce la siguiente, ¿vale? Es un área que todavía se está intentando mejorar y explotar. Hay un ejemplo muy bueno, ¿no? Que es el de la venta de helados y, ¿no? El incremento de la venta de helados con el incremento en los ataques de tiburón, por ejemplo, ¿no? Entonces, la IA encuentra una correlación directa. Coño, cuando sube la venta de helados, suben los ataques de tiburón. Si se basase en eso lo estaría haciendo mal, porque no entiende que por debajo lo que existe es el verano, que tiene temperaturas más altas, la gente compra más helados y se baña más en el mar, con lo cual si te bañas más en el mar aumentan las probabilidades de que te ataque un tiburón. Es algo absurdo para nosotros, pero para la inteligencia artificial, si no busca ahí de esa manera, no se está enterando realmente de nada, ¿no? Entonces, cada vez más estamos intentando mejorar los sistemas para que el razonamiento nuestro se intente acercar un poco o transferírselo un poco a la IA para que lo haga de la misma manera. Y es algo bastante complicado. Pero bueno, entiendo que hablaremos un poco más de ello. Sí. Yo quisiera, no es un contrapunto, simplemente es un añadido a lo que acabáis de decir, puesto que lo que nos convoca es la inteligencia artificial. Dejadme brevísimas palabras sobre el término, el concepto mismo de inteligencia. Has dicho que te parece, y creo que muy ajustadamente, que mi intento de definición, no otra cosa que intentos de inteligencia, era un tanto difuso. Sí, es que para mí es inevitablemente difuso, porque me parece que ir un poco más allá ya es entrar en un ámbito, en una concepción de la inteligencia que nos acercaría a la propia inteligencia artificial. Me ha parecido que intentar definir, no digo que tú lo hayas definido, hayas dicho que ojalá tu lo haya intento. conseguido definir. La inteligencia como la capacidad de resolver problemas es un concepto muy intelectual, muy inteligente, casi de inteligencia artificial, de inteligencia. Para mí la inteligencia es mucho más básica, mucho más básica. No es tan la mía una concepción
operativa o operacional, como me ha parecido, corrígeme, la tuya. Para mí la inteligencia es la capacidad de adaptarse, de sobrevivir y de reproducirse. Es decir, los organismos no humanos, muchos de ellos, con su complejidad psicológica, biológica en general, con esa capacidad para adaptarse, sobrevivir, reproducirse, están mostrando ya inteligencia. Que luego eso incluya, sin lugar a dudas, nuestra capacidad para resolver problemas, pues es evidente, es así, ¿no? Pero ante todo, quisiera insistir en este aspecto fundamental de la inteligencia, como esa capacidad, digamos, preliminar a todo el resto de capacidades cognitivas, ¿no? Y psicológicas, que es la inteligencia. Y luego te has hablado, Jesús, de la inteligencia artificial. Bueno, estamos hablando hoy aquí, ¿no? Y lo continuaremos haciendo. A mí me parece que hablar de inteligencia artificial es una redundancia. Es una redundancia, porque la inteligencia, lo que llamamos inteligencia más desarrollada, ¿no? Inteligencia humana, en sí misma ya es artificial, porque para nuestra inteligencia, esa capacidad para resolver problemas, hemos utilizado símbolos, números, letras, convenciones, leyes, hábitos, formas de relacionarnos. Todo eso es muy artificial, es muy construido, no está en la naturaleza. No está en la naturaleza. Los números, las letras, las leyes, la educación, las convenciones, todo eso que llamamos inteligencia en un sentido más desarrollado de inteligencia humana, pues tiene un componente artificial, creo yo, que indudable. Por eso que hablar hoy de inteligencia artificial con todo el sentido que tiene, no lo voy a discutir, me parece que no deja de contener una cierta redundancia. Y en cualquier caso, y acabo, creo que la inteligencia artificial, en último término, además de esa artificialidad como toda inteligencia, no deja de ser inteligencia humana, porque a veces contraponemos a inteligencia artificial, inteligencia humana o natural. Yo creo que no podemos hacer esta dicotomía, no podemos establecer un antagonismo o una oposición entre una y otra, ¿no? La inteligencia artificial es inteligencia natural también porque depende de la inteligencia humana, o es inteligencia humana también porque depende de la inteligencia de los humanos que están construyendo, operando con esta inteligencia artificial. ¿Quién pone el algoritmo? ¿Quién pone el programa? ¿Quién pone el vehículo o el artificio tipo robot, teléfono móvil, etcétera, para el uso de la inteligencia artificial? Nuestra inteligencia humana, poca o mucha, torpe o genial, como sea, ¿no? Pero la inteligencia artificial es, en último término, inteligencia humana porque depende de ella. Efectivamente. Sí, bueno, si Sí. me dejas seguir, Sí. veo que ya nos hemos pasado un poco de Sí, definir sí, vida. pero voy a... adelante, pero luego quiero recordaros algunos de los términos que habéis ido comentando, que me llama mucho la atención. Vale, Sí. bueno, ya hemos pasado de la definición de inteligencia, vida e información a la de inteligencia artificial, ¿no? Y desde luego hemos salido de un berenjenal y nos hemos metido en otro. En otro mayor. Porque no se nos complica solo a nosotros esta definición, ¿no? De hecho, la Unión Europea ya está legislando la inteligencia artificial y cuando la legisla y trata de definirla, pues nos habla de un sistema que en función de unos inputs, de unas entradas, toma unas decisiones para resolver el entorno y para adaptarse al entorno, ¿no? Y unos outputs, ¿no? Y claro, bajo esa definición, también un poco vaga, la cantidad de sistemas con los que convivimos a diario y que llevamos conviviendo años, ¿no? Que podrían entrar bajo ese abanico de inteligencia artificial, pues es infinita, ¿no? Porque yo pienso, por el ejemplo más próximo, ¿no? El termostato de mi casa, que tiene un input, que es la temperatura externa, ¿no? En función de esa temperatura decide, que es el output, si enciende o no la caldera. Y sin embargo, mi abuela tiene un termostato desde hace 30 años, ¿no? Y jamás cuando lo compró pensó que estaba poniendo un dispositivo de inteligencia artificial, ¿no? Y sin embargo, ahora parece que con la definición de la Unión Europea
sí que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un término que es muy difícil también de describir y desde luego, Norbert, me parece muy interesante. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Me permiten que le haga adelante. una pregunta? No está Javier para hacer las preguntas, pero las puedes hacer tú perfectamente. Bueno, la inteligencia artificial generativa Sí. está repercutiendo en ese concepto de inteligencia artificial al ser generativa, porque el termostato no es generativo. No es generativo. Entonces, si hay inteligencia artificial generativa, ¿cambia nuestro concepto de lo que es inteligencia artificial? Quizás sería añadir un matiz, pero para mí, hablando de inteligencia artificial, tenemos 3 definiciones, o 3 niveles de definición, y en el último me pegaré un poco con Chus, porque es el más técnico quizá, y ahí no nos pondremos de acuerdo, ¿no? Pero el primero es que le llamamos inteligencia artificial a todo sistema que es lo suficientemente complejo para no entenderlo, ¿no? Como para que alguien a pie de calle no lo entienda. Y entonces se le llama inteligencia artificial por no saber explicar lo que hay debajo de eso, ¿no? Y esa es un poco la definición que yo veo a pie de calle, ¿no? Pues han conseguido visualizar los satélites de Saturno con inteligencia artificial, porque no sabríamos explicarlo, ¿no? Cómo lo hacen. Y otra definición también, que es también un poco de la calle, ¿no? Es esa cosa que está de moda y que aporta valor a mi producto, ¿no? Porque es una definición también, claro, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, entonces todo el mundo quiere apropiarse de esa inteligencia artificial, sea lo que sea que hay por debajo, ¿no? Que están muy vinculadas. Pero yo creo que, Chus y yo, no sé si estaremos muy de acuerdo o no, cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de modelos de datos, modelos basados en datos o en información, ¿no? Que son modelos a los que no hemos tenido que nosotros proveer las reglas, sino que han aprendido de los datos, ¿no? Y de ese aprender de los datos, de ese aprender de la información, son capaces de emular un comportamiento, y ahora pongo las comillas, inteligente, de forma artificial o no, o como sea, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado es el paradigma en el que antes, desde la universidad, se proponían las leyes físicas y se intentaba modelar los fenómenos en base a eso. Y lo que se está haciendo ahora es, no, de las observaciones que tengo, de los datos que tengo, de un método inductivo, tratar de aprender, de adquirir ese conocimiento y que los sistemas los modelemos a través de eso. Y la inteligencia generativa, pues quizás sea el caso en el que tenemos unos volúmenes de datos muy grandes, unas capacidades de cómputo muy grandes también, y esa capacidad de responder a eso, ¿no? Y generar incluso cosas que quizás no se hayan llegado a visualizar con anterioridad, ¿no? No sé si con esto he respondido o no. Mira, me dijo brevemente un compañero ingeniero, dice, oye, mira, no le des más vueltas. Inteligencia artificial es pura estadística. Es pura estadística, es un avance enorme de la estadística, pero trabaja con métodos estadísticos. ¿Estarías de acuerdo con eso? A ver, no solo, ¿eh? O sea, yo diría que la inteligencia artificial, yo siempre hablo o sea, cuando me dicen, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una disciplina, es una rama de las ciencias. Para mí es como la carrera espacial ahora mismo, ¿vale? O sea, es un área en el que confluyen varias disciplinas. Una de ellas es la estadística, otra de ellas es las ciencias de la computación, junto con la matemática, y luego está ciencia de la computación, tema de hardware y demás. Entonces, lo mismo que en la carrera espacial, el objetivo bueno, pues es salir hacia afuera, conquistar el espacio, y a la vez vamos generando conocimiento científico y parte de ese conocimiento científico acaba en aplicación para el ser humano. Con la inteligencia artificial es lo mismo. El objetivo es construir un ente artificial o una mente artificial similar al humano, ¿vale? En capacidades. Luego hay gente que va un poco más allá, ¿no? Y habla de conciencia o de superar las capacidades humanas y demás. De todas formas, es normal que estemos hablando de todos estos temas y de que haya cierta, ¿no?, solapamiento entre varios términos y demás, porque la inteligencia artificial ha venido pasando por inviernos y veranos, ¿no? O sea, épocas de excesivo optimismo y épocas de pesimismo, ¿no? Entonces, ahora mismo pues estamos en un punto álgido. Hay gente que es tecnopesimista y además a mí me llama bastante la atención que personas y científicos que están en la punta de lanza de la investigación tienen una visión tecnopesimista de todo esto, lo cual no quiere decir que esté cerca o que piense que va a venir un Terminator a acabar con nosotros, ¿vale? Pero sí que tiene ciertas ideas pesimistas de dónde vamos a acabar aplicando las cosas. Y a la vez nos encontramos con científicos optimistas, demasiado optimistas.
Entonces, claro, cuando ves a gente de ese calado que tiene opiniones tan diferentes, pues dices, coño, normal, que si ellos no lo tienen claro, ¿cómo lo vamos a tener claro nosotros? Entonces, bueno, pues por eso hay tantos dilemas ahora mismo, ¿no? Estamos escuchando, bueno, somos bombardeados continuamente con información sobre inteligencia artificial. Nosotros que sabemos un poco por dónde están las cosas, muchas de ellas sabemos que, bueno, pues que es humo o un exceso de publicidad, por decirlo así, pero es perfectamente normal. Con la IA generativa. A ver, yo creo que por primera vez, igual no primera, pero a ver qué os parece, la inteligencia artificial es una herramienta de propósito general. Es decir, afecta a todo tipo de actividades humanas. No sé si va a ser comparable a lo que puede ser la electricidad o Internet, por ejemplo, en ese impacto transversal a todo tipo de actividad humana, pero yo diría que la inteligencia artificial por lo menos es igual de impactante o incluso más todavía. La IA generativa lo que ha hecho ha sido, ya existía desde hace unos cuantos años, pero ha ido calando en determinadas aplicaciones como ChatGPT, como aplicaciones de imagen, de vídeo y demás. Y entonces la gente, incluido nosotros, hemos entendido por fin qué es la inteligencia artificial, al menos una rama, una parte de ella, ¿no? La inteligencia artificial generativa es una parte concreta, es muy visual, muy atractiva y todo el mundo ha entendido más o menos lo que es. Entonces, claro, ahora mismo está en todas partes, está en todas partes. Pero bueno, Kerman y yo, por ejemplo, trabajamos con inteligencia artificial, digamos que más mundana, ¿vale? Aparte de IA generativa, luego a nivel de día a día, de necesidades de empresas, incluso de aplicaciones sociales y demás, hay una inteligencia artificial que no es generativa, ¿vale? Que no tiene esa facilidad de producir datos o no tienes por qué conversar con la IA o relacionada con vídeo o con imágenes, pero es tan necesaria o tan disruptiva como puede ser la IA generativa. A mí me gustaría poner el contrapunto desde el punto de vista más ético, es decir, habéis hablado de datos, es llamativo también, o sea, que hay que ser también cautos en cuáles son las expectativas frente a la realidad de los desarrollos que se están logrando, sobre todo con el matiz de la generativa, ¿vale? Pero ¿qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista ético? Porque hablabais de información como, bueno, como datos primarios, pero ahora mismo en algunos ámbitos, casi te diría socioeconómicos, incluso políticos, hablan del poder de esos datos, del control. Bueno, realmente todo esto, ¿qué implicaciones tiene desde el punto de vista ético? Esa generación de información que se está generando de forma masiva también, porque al final son herramientas que, como decíais, igual es parcial, el tipo de herramientas que estamos utilizando todavía son muy concretas y muy concentradas y igual no tan masivas, pero también están generando muchísima información, ¿no? El momento Trump que tenemos con Elon Musk, no sé, así de primeras pone un poquito los pelos de punta. ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista ético todos estos avances? Todas las implicaciones como todo instrumento introducido por la civilización, por la cultura humana desde tiempos remotos. La conquista del fuego, la rueda, el telar, el cuchillo, el arado, el libro, la espada, la electricidad, instrumentos. Y los instrumentos son para el bien y para el mal, para lo útil y para lo inútil, lo estúpido. Tiene esa ambivalencia. La misma rueda puede servir para un carruaje que transporta el trigo, el cereal, puede servir también para un carro de combate, los antiguos egipcios, por ejemplo, ¿no? Ya no digamos el fuego o las armas, el cuchillo, ¿no? Todo instrumento se acompaña de esa doble, múltiple posibilidad de su uso. La inteligencia artificial es un instrumento, es una herramienta. Pero ¿quién se opone a los instrumentos? ¿Quién se opone a las herramientas? Es ya un instrumento, una herramienta, lo es desde el primer momento, y transversal, universal. Está ya en todas partes. Y más que lo estará, en todos los órdenes de nuestra vida, de nuestro conocimiento, de nuestra convivencia, de nuestra producción,
de nuestra imaginación. Como dice el tópico, ha llegado para quedarse. Y más con toda su potencialidad autorreproductiva. Vamos a tener que afrontar esta situación. Es un avance enorme, a mi entender. Bueno, creo que es evidente, de la inteligencia artificial, medicina, transporte, logística, automoción, robótica, astronáutica, bueno, inconmensurable. Y muchos más avances que vamos a tener gracias a la inteligencia artificial. Pero también está su uso malévolo, su uso estúpido, que incluso puede repercutir negativamente en la educación o en la selección, qué sé yo, de terapias, en el caso de la medicina, ¿no? En el uso militar, inteligencia artificial para la guerra, ¿no? Tantas posibilidades, ¿no? De realizar un uso contrario a la vida y a la dignidad humanas. Pero está bajo nuestro control, o debería estar bajo nuestro control, impedir este uso perjudicial de lo que en sí mismo es y ha de continuar siendo un instrumento beneficioso. No vamos a poder ignorar la inteligencia artificial, ni las pantallas, ni toda la tecnología de que disponemos hoy en día en la educación, en la familia, en el ocio, en la industria, en la cultura. No lo vamos a poder ignorar, es que se está imponiendo por sí mismo. Entonces hay que afrontar esa realidad y usar la ética, la responsabilidad humana, ¿no? Oppenheimer se arrepintió de haber ayudado a fabricar la bomba atómica. Luego se arrepintió, ¿no? El mismo Einstein también tenía sus puntos críticos al respecto del uso de la energía nuclear. Pues bien, tenemos ante nosotros, entre nosotros, con nosotros, un instrumento quizá el más poderoso, a mi modo de ver, que hasta hoy ha conocido la humanidad, la inteligencia artificial, el más poderoso, a mi modo de ver, que ha conocido la humanidad, y hay que afrontar esa realidad con la inteligencia humana, porque en definitiva, sigo insistiendo y acabo, inteligencia artificial depende de inteligencia humana. ¿Quién pone el algoritmo? ¿Quién pone el programa? ¿Quién pone la máquina donde se aplicará este programa? Ayer mismo, cuando venía para acá, hablaba por teléfono con una colega mía, filósofa, y me dice, oye, ¿vas a hablar de inteligencia artificial? Sí. Dice, pues he hecho una prueba, me dice esta compañera, he hecho una prueba. He usado el chat GPT para hacerle una pregunta y me da una respuesta. Y era una pregunta con sesgo político, Y he usado el nuevo chat, ese de fabricación china, no sé cómo denominarlo. DeepSeek. Pues dice, he usado el otro, el chino, con la misma pregunta y me ha dado una respuesta diferente. O sea que hay ideología también en el uso de la inteligencia artificial. Disculpad si me he alargado. Sí, bueno, yo para responder un poco a esta pregunta, ¿no? Me iría también a lo que se consideran los orígenes, no solo de la escritura, sino también de la computación, ¿no? Y es que originalmente se dice que se comenzó a escribir pues, con esa escritura de palitos para gestionar las haciendas y para llevar una gestión de los impuestos, ¿no? Los datos, los primeros datos escritos eran para aquello, ¿no? Me imagino si hace, pues no sé, esos 3.000, 4.000, 5.000 años se sentaron a hablar sobre las implicaciones que tenía el que hubiera un gobierno que estuviera controlando de alguna forma, ¿no? La escritura, que estuviera creando la escritura, ¿no? Que es un poco un paralelismo a la situación que tenemos aquí ahora, ¿no? Porque claro, esos datos, ¿a quién sirven, no? Pues sobre todo a los que pueden gestionar esos volúmenes de datos grandes, que sí son el gobierno y quizá las grandes corporaciones, ¿no? Que gestionan muchísima información nuestra. Entonces, como todo, nadie cuestiona que los libros que leemos hoy en día, de los cuales fue un protolibro, ¿no? Esa primera escritura, pues pueden tener fines muy diferentes, ¿no? Y esa es un poco la dualidad de la tecnología, que puede servir para bien o para el mal, dependiendo de quién la empuñe, ¿no? Es un instrumento. Como bien dice Norbert. Es un instrumento. En este caso sí que es cierto que la capacidad de tener esos grandes volúmenes de datos sí reside quizá más
ya sea grandes corporaciones y americanas, ¿no? Un poco al hilo de lo que nos dice Nora, que quizás sí es preocupante, ¿no? Hasta qué punto Europa o nosotros somos soberanos en ese sentido, ¿no? Hasta qué punto podemos garantizar que se gestionan de acuerdo a nuestras leyes, podemos ser conscientes de que se hace un buen uso de esos datos, y eso es algo que quizás sí que tengamos que tener un ojo puesto en ello, ¿no? Pero bueno, la Unión Europea ya está legislando al respecto, que quizá también al mismo tiempo frena y nos hace menos competitivos, ¿no? Que también tiene esa problemática asociada, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que pensar que la forma en la que antes aprendía un médico, por ejemplo, ¿no? Después de inspeccionar a varios pacientes y darse cuenta, ver un patrón él, ¿no? Que era bastante rudimentario, ¿no? Es decir, joder, es que han venido ya 2 personas en el último mes, pues yo qué sé, que tenían un malestar y es posible que el agua del pueblo esté mala, ¿no? Que esas cosas han pasado. Y sin embargo ahora, con un acceso a los datos masivos, pues quizá esos patrones se podrían detectar muchísimo más rápido, ¿no? Y nadie cuestiona que ese sea un buen uso de la inteligencia artificial. Entonces, volvemos un poco a la tesis de Norbert, de que depende mucho de quién esté al volante de esa inteligencia. Claro, por eso ¿no? hay tecnofilia, un entusiasmo por lo nuevo, por la tecnología, tecnofilia, puede ser también una especie de locura según como se vea, ¿no? Y tecnofobia, ¿no? Tecnofobia, volver a lo arcaico, a lo rústico, ¿no? Y oponerse a la tecnología como tal y a la misma inteligencia artificial. Yo creo que son posiciones extremas que no llevan a ninguna parte, ni la tecnofilia ni la tecnofobia, sino tener un talante crítico, una actitud de responsabilidad y de crítica hacia lo nuevo y hacia eso nuevo que es la inteligencia artificial. Yo creo que es lo más adecuado para responder a esta ambivalencia de lo bueno, lo malo del uso de la inteligencia artificial. El tener una actitud crítica, y eso es fundamental en nuestro tiempo, en que el pensamiento va cediendo, en que hay cada vez más inmadurez mental, mucha inteligencia y mucha inmadurez mental también. Y esta inmadurez mental está achicando el papel y la fuerza del pensamiento. Lo que hay que hacer es ayudar a pensar, atreverse a pensar, atreverse a decir la verdad, a no callarse. Y eso ya desde la familia, desde la escuela. Ese es el gran reto. Para mí ese es mayor reto que la propia inteligencia artificial. Es ese irnos olvidando poco a poco del pensar crítico. Eso para mí es lo más preocupante. ¿Os parece que abramos las preguntas al público? Tenemos ahí una pregunta. No sé si hará falta un micrófono porque Sí, se está tenemos retransmitiendo en aquí streaming. Sí, No sé si... déjame. Vamos a poder... No sé si está entendido, ¿eh? No se ve muy bien. Buenos días. Hay una frase que dice que los Estados Unidos crean, China copia y Europa regula, ¿no? No sé cuál es vuestra opinión sobre la última regulación que ha sacado la Unión Europea sobre inteligencia artificial, si esto va a ayudar a su desarrollo. Y nada, quiero preguntarles a ver si creen que este dicho se corresponde con la realidad. Bueno, voy a contestar yo primero. Ya no. China ya no copia. Ah, sí. China ya no copia. China se ha dado cuenta hace tiempo que tiene que mantener cierta independencia, o sea, tiene que ser autosuficiente en lo que se refiere a la inteligencia artificial general. Hace ya no llegar a 20 años hizo una apuesta muy fuerte a nivel, bueno, el gobierno, ¿vale? Ya sabéis que allí pues hay un único pensamiento, por lo menos a nivel de país, y tuvieron muy claro que tenían que destinar pues ingentes cantidades de dinero a la universidad y a las empresas. Y todo esto pues ahora mismo se está viendo, ¿vale? Pero es una semilla que plantaron hace unos cuantos años, lo mismo que Estados Unidos también lo ha hecho, ¿vale? Europa se ha quedado con ese rol de regulador,
como has dicho, ¿no? Ha sacado la famosa AI Act, que intenta ponerle un poco puertas al campo, pero mira, esta semana ha sido la famosa convención en París, donde Europa, y junto con otros invitados de otros países, pero ha intentado pensar a ver qué hace con esto de la inteligencia artificial, aparte de regular, y como no puede recoger carrete, porque la regulación de la IA ya está empezando a ser efectiva desde este año, aparte de hacer una inversión también fuerte de 200.000 millones, creo recordar, está intentando darle más rienda suelta a la IA a partir de ahora. Lo que pasa que, bueno, va por detrás, bastante por detrás. Siempre hay un desbalanceo, ¿no? Entre, o sea, cuando sale una tecnología o una disciplina tan disruptora y capaz de revolucionarlo todo, y sobre todo cuando es capaz de producir tanto beneficio económico, que es un error que seguramente estemos cometiendo ya, usarla solamente para el beneficio económico, es difícil pararla. Estados Unidos no lo ha hecho, China no lo ha hecho y Europa lo ha hecho sin querer, porque a nivel científico y tecnológico no estaba capacitada para llegar a ese nivel. Entonces, es difícil, sobre todo cuando está cambiando todo tan rápidamente. Como decían antes mis compañeros, la ética nos debería servir no como una reflexión tardía cuando algo ya está en marcha, que es lo que nos está pasando ahora prácticamente con todo, no solo con la inteligencia artificial, sino ante todos estos cambios que se están produciendo y se producirán, tenemos que tener claro qué es lo inmutable, ¿vale? O sea, determinados valores humanos no se pueden mover. Pase lo que pase, pasa el tren de la inteligencia artificial, pasa el tren de la energía nuclear, pasa el tren de la carrera espacial, pasarán más trenes todavía. Pero hay cosas que tenemos que tener claro y una de ellas es que la IA tiene que estar alineada con los valores humanos. O sea, no puede ser, no vale todo, ¿vale? O sea, quizás seamos capaces de desarrollar una inteligencia artificial o aplicarla a campos que una pequeña parte de la población se va a ver beneficiada, pero la mayoría no, de hecho le va a hacer mal. Entonces, ¿podemos hacerlo? Podemos hacerlo. ¿Debemos? No debemos. Con lo cual, no tenemos que hacerlo, al menos todavía. Entonces, la ética aplicada a la tecnología la tenemos que usar como esa herramienta de reflexión sobre el impacto de esa tecnología. Es decir, al final del proceso tiene que haber una respuesta de ¿debemos hacerlo sí o no? Si es que sí, ¿de qué manera? Es decir, ¿de qué manera eso inmutable, esos valores humanos, los mantenemos inmutables mientras avanzamos tecnológicamente, ¿vale? No siempre se tiene por qué pegar una cosa con la otra. Es decir, tenemos que mantener nuestra esencia, ¿no? O sea, de hecho, bueno, la IA, pues, uno de los impactos que puede tener es que parte de la esencia humana se pueda ir perdiendo, ¿no? Como decía antes Norbert, ¿no? Tenemos que seguir siendo nosotros mismos. Es decir, no podemos quedarnos obsoletos, dejarle a la IA que lo haga todo. Hay un sentimiento dentro de nosotros de ser útiles, ¿no? A nivel de trabajo, a nivel de otro tipo de actividades. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso. Es decir, no podemos utilizarla porque sí a diestro y siniestro. Tenemos que pensar qué impacto va a tener. Y no solo el impacto económico, ¿vale? O sea, también el impacto de las personas. O sea, te he contestado un poco a todo, perdona, pero... La ciencia y la tecnología nos dicen que todo lo que se puede pensar se puede hacer. Pero luego viene la economía y la política y nos dicen que todo lo que se puede hacer se acaba haciendo. Se debe acabar haciendo. Que todo lo que se puede hacer se debe acabar haciendo, fabricando, como sea, ¿no? Recuerden la fotografía con la que nos despertamos anteayer en las portadas de la prensa. La fotografía en el despacho oval de la Casa Blanca del señor Trump, poco enjuto, encima de la mesa, una mesa despoblada de papeles, cargada de rotuladores para estampar sus firmas, con el señor Elon Musk a su lado, una gorrita deportiva muy a la fresca, y el hijo
de este caballero, mirando al fotógrafo y apuntándole con la mano, simulando un disparo de pistola, apuntando a la cámara del fotógrafo. ¿Ustedes no creen que en una escena así y con personajes como estos, todo lo que se pueda hacer no se acabará haciendo? Todo lo que se va a poder hacer se va a acabar haciendo si estamos en manos de personas que no piensan, o que piensan a su modo, sin consideración de la vida, de la dignidad, de la convivencia humana, de los límites de la tecnología y de la explotación económica y política de ella. Si ustedes quieren, para empezar, en los límites respecto al espacio. Respecto al espacio. La tecnología, desgraciadamente, puede ser utilizada para excavar en la Luna, excavar en Marte y colonizar como se colonizó el mundo, ¿no? A través, con los grandes imperios, también con las grandes multinacionales, los grandes poderes políticos, colonizar para un uso geocéntrico del espacio, ¿no? Esa es la preocupación, que todo lo que se pueda hacer se acabe haciendo, porque tiene que haber un límite a eso. Y el límite es la ética. Es la ética. Es estar con una actitud de prudencia, de responsabilidad, de que determinadas cosas no se pueden hacer. Que determinadas cosas no se pueden hacer. De abuso de los derechos de la infancia, por ejemplo, de trato con los migrantes, el uso de la información, de nuestros datos privados, la cuestión de la seguridad, las libertades públicas, la salud misma. Determinadas cosas no se pueden hacer y está la ética aquí, o debería estar, para impedirlo. No solo para ofrecer formas de regulación, es decir, unas pautas éticas, que luego la política puede recoger o no. No solo se trata de pensar y ofrecer unas pautas. Con eso no se consigue apenas nada. Se trata de garantizar que esas pautas se apliquen. Porque si existen pautas, muy bien, todos están felices. Pero si no se aplican, ¿qué? De lo que se trata es que esas pautas sirvan y que haya un control, de su aplicación. Es decir, la garantía del cumplimiento de las pautas éticas para el control responsable de la inteligencia artificial. Ese es también un gran reto. Sí. Añadido un poco a lo que dice Norbert, ¿no? Y volviendo un poco al origen de la pregunta de si Europa legisla o no, sí que es cierto que al crear esta empalizada de legislación, por así decir, ¿no? Que nos mantiene pues, un poco al margen, lo que está sucediendo es que priorizamos la ética, desde luego, pero lo que está pasando es que al final perdemos la soberanía, porque las que se desarrollan acaban siendo otra vez, y incidimos en el efecto de que las grandes tecnológicas sigan creciendo en detrimento de nosotros, ¿no? Y cuando lleguemos a adoptarlo aquí, ¿no? Cuando se lleguen a adaptar las grandes tecnológicas a las legislaciones de aquí, pues finalmente quizá habrá sido para nosotros más difícil el haber llegado a un mismo punto, ¿no? Porque si lo pensamos, con la ley de protección de datos sucede igual. Si hoy miramos dónde se almacenan nuestros datos, pues casi seguramente es un servidor de Amazon, un servidor de Microsoft, un servidor de una empresa que se fundó al otro lado del charco, ¿no? Que creció muy rápido y luego ha acabado adaptando su legislación a la nuestra, ¿no? Cuando quizá deberíamos, desde luego, haber tenido en cuenta la ética, como estamos haciendo, ¿no? Desde Europa, pero sin perder de vista que es importante también que no nos convirtamos en siervos, en ese sentido, ¿no? De que seamos nosotros soberanos tecnológicamente, como para gestionar nuestros propios servidores, nuestros propios datos, nuestros propios modelos, ¿no? Para no crear esa dependencia, quizá. Sí. O esa es un poco la opinión que yo tengo también. Sí, en el caso de la ley de regulación de la ley europea, a ver, está relativamente bien pensada, es decir, ha habido mucha gente involucrada a diferentes niveles y está creada para medir los riesgos, ¿vale? Para aplicar determinada regulación a determinada IA en función de los riesgos que tiene, ¿vale? O sea, no vamos a regular toda la IA porque sí, porque creemos que tiene un potencial peligroso, sino que se hace como por riesgos. Entonces hay una IA que se llama de alto riesgo,
que, bueno, para que nos hagamos una idea, pues toda aquella que tiene un impacto en el humano que pueda ser negativo, por ejemplo, el puntuaje social, ¿no? O sea, sabemos que en China, por ejemplo, utilizan una especie, o utilizaban, una especie de puntos en la población, de que si no cometes, bueno, si tienes un comportamiento muy cívico vas recibiendo puntos, si te saltas semáforos en rojo o, no sé, si vas haciendo cosas por la calle que no tienes que hacer, como está todo forrado de cámaras, te van añadiendo un scoring que llaman, ¿no? Como un puntuaje. Entonces, eso en Europa no se puede hacer. Todo lo que tenga que ver con recogida de información con cámaras o que tenga un impacto en colectivos minoritarios y demás, la IA en infraestructuras críticas, eléctricas, nucleares y demás, bueno, todo esto se considera IA de alto riesgo, ¿no? Entonces ahí las multas son muy grandes, ahí el control es muy de cerca, van a pasar auditorías y demás, y a medida que vamos bajando el listón de riesgo, pues bueno, el control va a ser un poco más, la legislación será un poco más laxa y digamos que todo lo que nosotros utilizamos en el día a día, bueno, gran parte de la IA que utilizamos en el día a día, tanto a nivel social como a nivel empresa, va a recaer en niveles bajos o intermedios. Entonces, bueno, al final lo han hecho de esa manera porque es muy difícil, como decía antes, ponerle puertas al campo y todo no se puede tratar de la misma manera porque tenemos como tres patas, ¿no? Tenemos lo que decía Kerman, tenemos los datos, que digamos que es un poco el alimento de la inteligencia artificial, que hay que regularlo. Tenemos la GDPR, pero la GDPR son para datos personales, ¿vale? Para datos industriales y datos de compañías o entre administraciones hay otra legislación diferente, que es la Data Act. Luego la AI Act, la legislación de la regulación de la IA, regula todas estas aplicaciones que a su vez hacen uso de estos datos. Y bueno, pues al final hay una amalgama irregulatoria difícil de controlar, pero que intenta un poco pues que las cosas funcionen más o menos bien. Siempre va a ir tarde, siempre va a ir tarde. Es decir, la tecnología va por delante. Cuando es tan beneficiosa se pone en práctica, intentamos obtener beneficio de ella y luego a medida que lleva un tiempo funcionando nos damos cuenta del impacto que ha ido teniendo. Por eso hablaba antes de la reflexión tardía de todas estas cosas y que tenemos que empezar a pensarlas un poco más desde el principio y meterlas en el ciclo, ¿no? de concepción de la propia IA, porque si no vamos a seguir llegando tarde. Hola. Siempre hay una pregunta, o al menos cada vez más. ¿Llegará un momento en que la inteligencia artificial supere a la humana? Porque hay quien dice que no y hay quien dice que sí. Y teniendo en cuenta la evolución de las cosas, pues hay una duda grave ahí. Entiendo que es serio. Si se me permite, esto es un poco, volvemos a traer lo que es la inteligencia, ¿no? ¿Superará la inteligencia humana? Pues yo no sé si sois capaz de hacer divisiones con 4 dígitos. A mí, desde luego, sin papel y boli no puedo. Y una calculadora lo hace desde, no sé, desde que se inventaron las calculadoras, ¿no? Hace 50, 60 años, ¿no? Entonces, en algunas cosas ya tenemos herramientas que se comportan de una forma más inteligente que nosotros, ¿no? Yo tampoco podría memorizar, pues no sé, los versículos de la Biblia o de cualquier otro libro y, sin embargo, una base de datos nos los puede traer, ¿no? Pues buscar una persona y traernos esa información. Entonces, ciertos aspectos que emulan un comportamiento inteligente ya han sido superados por la digitalización, por las tecnologías de información, etcétera, ¿no? El saber ubicarnos. Yo con mi reloj sabría ubicarme en coordenadas GPS, sabría dónde está el norte, algo que quizá antaño sabíamos hacer de una forma, ahora ya no sabemos, pero entonces, dentro de qué es esa inteligencia artificial, pues es que hasta cierto punto ya ha superado al humano en muchos aspectos, ¿no? Ya hemos superado tecnológicamente las capacidades de un humano. ¿A qué capacidades nos estamos refiriendo? Esa es un poco la pregunta. ¿Al razonamiento? ¿A qué es lo que querríamos sustituir? Y ese es un poco ya lo que está más en vigor, ¿no? En tela de cuestión, de saber si llegaremos a sustituir, depende de qué comportamientos humanos, ¿no? Los sentimientos, ¿podremos llegar a sustituirlos?
Yo creo que habría superado, no puedo decir habrá superado, ojalá que esto no suceda, pero habría superado la inteligencia llamada artificial a la inteligencia llamada humana, cuando la inteligencia humana ya no se dé cuenta de que la otra, de que su inteligencia artificial, de que la inteligencia artificial la ha superado. Cuando ya no nos demos cuenta, si llega ese nefasto futuro de que ella nos ha superado, entonces es que efectivamente nos habrá superado. No se puede llegar a eso que se llama el momento de la singularidad. La singularidad. Llegará la llamada singularidad cuando la inteligencia artificial sea mucho más inteligente en todos los aspectos que la inteligencia humana. Ojalá no lleguemos a este momento pronosticado tan nefasto, ¿no? A esta singularidad, ¿no? La responsabilidad debe ser siempre la responsabilidad del ser humano. Debe ser siempre la responsabilidad del ser humano. Y ojalá que no lleguemos nunca, yo creo que no se llegará, pero hay que evitarlo, ¿no? Hay que trabajar en ello y para ello, de que no nos demos cuenta de que hemos perdido toda nuestra responsabilidad e incluso lleguemos a pensar que el robot, el cyborg, la inteligencia artificial incorporada en el aparato, en la máquina que sea, representa nuestra propia responsabilidad, representa responsabilidad humana. Si llegamos a este espejismo, a este autoengaño de que la responsabilidad de la máquina es mi responsabilidad, cuando no sea el caso, sino que sería únicamente responsabilidad de la máquina, y pensáramos en esta situación que es nuestra responsabilidad, pero pensarlo así de una manera más que ingenua, nos habría totalmente superado la inteligencia artificial, ¿no? Claro, hemos de estar pues cautelosos, prudentes, críticos ante esta posibilidad. La superación, por ejemplo, de las emociones. Vamos a decir, bien, una máquina, un robot, no son cordiales, no tienen afectos, no son amorosos, no tienen ternura, no tienen corazón. El robot no tiene corazón. Bien, hasta que pensemos que sí lo tiene, porque le hemos puesto un programa que simula las reacciones del corazón humano. El robot, cuando vea llorar a un ser humano ante sí, tendrá unos mecanismos sensibles que le permitirán registrar, como sea, que alguien humano está llorando ante el aparato, y el robot va a reaccionar y le va a decir: no llores, yo te acompaño, mira cómo lloro también. Y el robot soltará sus lagrimitas gracias a la inteligencia artificial. Pero ¿tendrá corazón? ¿Tendrá afectividad? ¿Tendrá cordialidad? No. Lo que pasa es que sabrá simularlas casi a la perfección. Cuando nosotros nos creamos que no los simula, sino que son reales, es cuando la inteligencia artificial nos habrá superado, nos habrá puesto sobre el suelo, cao. No se escucha. Vamos. Vai, funciona. Sí, bueno, creo que no tengo más que decir. Es una duda que tenemos siempre, porque si mañana viene una defragación solar y manda toda la electricidad a la porra, estamos con el garrote otra vez. Y esto puede ocurrir. Es depender la humanidad de una serie de máquinas que encima están en manos de las que están. Bueno, no tengo más que comentar. Pero bueno, que siempre lo ponemos como un futuro postapocalíptico, ¿no? En el que la humanidad dependa de unas máquinas, ¿no? Y lo decimos como si eso fuera dentro de 30 años o 20 o 10, no lo sé.
Y sin embargo, todos los recursos de los que yo dispongo, todos, se limitan a un plástico que yo introduzco en algo que llamamos cajero, que me da otros recursos que me sirven para comprar la comida, ¿verdad? Y ese cajero envía unos números a una base de datos que depende de una empresa que dice que yo tengo recursos, ¿no? Entonces, ya estamos viviendo ese futuro apocalíptico, ya está aquí. Perdona que os habéis dado cuenta ahora, ¿no? Pero es así. O sea, ya vivimos sobre la ilusión de los recursos. Cuando antes funcionábamos por el trueque, pues sí había cierta relación humana y veías, ¿no? Te estoy cambiando un pollo por los granos de trigo, pero hoy en día quiero decir, ya estamos viviendo en ese punto en el que hablamos de números en una cuenta de corriente, que es una inteligencia artificial, como decía Norbert, que hemos creado nosotros mismos, ¿no? La que eso simboliza que tú eres una persona pues, que se merece el acceso a la comida o a un techo, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma ya estamos viviendo esa ficción en la que pues, dependemos de grandes corporaciones, de una inteligencia artificial en la que un número equivale a nuestro valor como personas, ¿no? Y es lo que nos da derecho a acceder a lo que necesitamos como seres vivos para existir, ¿no? Entonces, pues sí, estamos ya ahí. Yo creo que no hay que hacer un ejercicio de imaginación muy grande para ver que ya hemos llegado a ese punto. Pero acabaremos confiando en que sean los robots, las máquinas, quienes nos intervengan en el quirófano, incluso en las operaciones más complejas. Es un tema de confianza al final. Lo mismo que al principio... No digo que esté mal. Puede estar bien, yo creo que estará bien. En general, hombre, habrá situaciones que habrá que evitar, pero es que la inteligencia artificial está avanzando en todos los campos y esperamos que sea para nuestro bien, aunque ya hay manifestaciones que desde luego nos preocupan, pero para eso está la responsabilidad humana. ¿Somos o no somos responsables? ¿Somos capaces de protestar o no somos capaces de hacerlo? Hay un hecho extraordinario, el hecho extraordinario de la inteligencia artificial. Extraordinario. Pero junto a este hecho extraordinario hay otro igual o incluso superior, que es la responsabilidad humana. La responsabilidad humana para que eso que tú acabas, esta anécdota, bueno, esta situación que tú has descrito, como otras tantas, pues no se multipliquen ni acaben perjudicando nuestra dignidad y nuestra propia vida, ¿no? Vaya, bueno, venimos de Miguel Altuna, es el Centro de Formación Profesional de Vergara. Entonces, bueno, nuestros alumnos ya utilizan la IA generativa en las presentaciones, los trabajos que tienen que entregar, en los trabajos en grupo que están haciendo, ¿no? Bueno, de hecho, nuestros alumnos utilizan esa IA generativa más que nosotros, más que los propios profesores, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que estamos llegando a un momento en el que lo que antes servía ahora ya no sirve, porque, claro, el objetivo de algunos trabajos específicos es crear una reflexión, que puedan incorporar ese conocimiento, que lo lleven a la práctica. Entonces, bueno, con una simple pregunta a ChatGPT, por ejemplo, son capaces de generar esa reflexión que esperamos de ellos, pero que ni siquiera habrán leído seguramente, ¿no? Por lo tanto, no se cumple el objetivo de ese proceso de aprendizaje. Por tanto, ¿cómo va a afectar, en vuestra opinión, cómo va a afectar la inteligencia artificial en la educación? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo nos debería ayudar? Bueno, un poco me gustaría escuchar vuestra reflexión sobre cómo puede afectar y qué uso puede tener, qué facilidades y qué dificultades puede traer. Sí, yo mi opinión te voy a dar. ¿Lo va a cambiar totalmente? Lo va a cambiar totalmente, ya lo está cambiando. Lo que estás comentando es algo con lo que los profesores están teniendo que lidiar tanto a nivel incluso de primaria, secundaria hasta la universidad. O sea, ya no se puede preguntar y evaluar de la misma manera que estábamos haciendo hasta hace solamente 2-3 años. Es una pasada. A mí me viene siempre a la cabeza
con estas cosas a Asimov, ¿vale? Le tenemos ahí como, bueno, pues como el autor de algunos libros de ciencia ficción y demás, pero realmente el tío tenía una cabeza bastante bien amueblada. Si tiramos de hemeroteca y vemos algunas entrevistas que le hacían en la BBC y demás, el tío siempre hablaba de inteligencia artificial como colaborador del humano. O sea, él renunciaba totalmente de una inteligencia artificial totalmente autónoma, ¿vale? Entonces, si nos centramos en el tema de la educación, lo mismo que ocurrió con la calculadora, con el Excel, con otras herramientas informáticas que han sido una revolución, ¿eh? O sea, seguimos usando calculadoras, seguimos usando Excel y tienen un montón de años. Y en su momento cuando aparecieron, hubo, aunque no nos acordemos, hubo huelgas y protestas de contables, de financieros, de departamentos de contabilidad, matemáticos y demás. No ha sustituido al matemático. O sea, el matemático hace uso de la calculadora, hace uso de Excel, hace uso de la computadora, ¿vale? Y al final le está empoderando. Es como un colaborador que todos los días estamos trabajando con él para que me facilite determinadas tareas mecánicas y demás. ¿Qué pasa? Que si tú le pides a un alumno que haga una reflexión sobre un artículo que ha leído, sobre un libro, sobre un tema concreto, claro, y él es una tarea que no le motiva, lo primero que va a recurrir es a que alguien se lo haga. Antes eran los hermanos, los aitas, y ahora es ChatGPT. Y lo hace de tal manera que es muy difícil de distinguir si el origen es humano o no, ¿vale? A ver si está escrito con una, bueno, pues de una manera como muy académica o muy tal, y es un chaval, pues eres capaz ¿no? de decir esto, alguien te ha ayudado. Pero tenemos que cambiar esa manera de... O sea, no podemos decirle que no utilice ChatGPT, ¿vale? Habrá que encontrar la manera de que ChatGPT le marque como unas guías, es decir, que le lleve a tener que leer otras cosas sobre ese tema, ¿vale? O sea, puede ser que el resultado final sea el mismo y que sea ChatGPT el que le escriba la redacción o la reflexión, pero si por el camino el estudiante ha tenido que leer otro contenido, ha tenido que pensar sobre ello, igual estás consiguiendo ya el objetivo que perseguías, ¿vale? Igual él ha perdido ciertas capacidades de redacción con ese tipo de trabajo, puede ser. Probablemente las tenga que ganar por otro camino, pero tenemos que intentar evitar esa confrontación de eliminar a la IA de este tipo de tareas. Es imposible, o sea, es imposible. Lo hace también, y lo mismo que cuando utilizábamos Google Maps, ¿no? Al principio ya no nos acordamos, pero al principio yo miraba mi guía Kamsa, ¿vale? Y digo, este no tiene ni idea, yo sé ir al pueblo. O sea, cuando vi que lo hacía bien, yendo al pueblo, yendo a un sitio que no conocía, cuando salía al extranjero, ponía Google Maps y me llevaba al sitio exacto, y es que no daba ni 3 vueltas de más. Confié. Es lo que decía antes Norbert, confíe. O sea, el tema de la confianza. Llegará un momento en que nos dejemos operar por la IA. Por supuesto que vamos a dejar operar. Ya le estamos cediendo, como decía Kerman, ya le estamos cediendo un montón de operaciones y de responsabilidades sin que nosotros lo estemos haciendo de manera consciente. Tenemos que asegurarnos de utilizarla como colaborador. Es que yo cada vez que hablamos de estas cosas veo ahí a Asimov hablando del humano y del robot como colaborador. Es que me parece súper visionario esa persona. Os animo a que veáis vídeos en YouTube de Asimov. Es una pasada. Parece que le tenemos aquí y podría estar, su discurso aplicaría a 2025. O sea, es increíble. Un discurso que no cambió en... Nada. Además, el tío ya en los años 80 fue capaz de visualizar cómo el aprendizaje en línea, ¿vale? Lo que ahora llamamos curso online, bien de una universidad, de un Coursera, cualquier plataforma que utilicemos, el tío ya hablaba explícitamente de formación online personalizada que la IA se iba a utilizar para darle un itinerario formativo diferente a una persona y a otra. Yo digo, guau, tío, ¿en serio? ¿Me estás contando eso en 1980? Y más cosas, ¿eh? O sea, te pones a mirar y el tío tenía En todo caso, pienso que va a cambiar, ya está cambiando la inteligencia artificial, la relación profesorado con los estudiantes. Pero está empezando ya este cambio radical, ¿no? Cambio también en el concepto de aprendizaje y en el concepto de enseñanza.
hasta hoy, en los últimos años, estamos dando, no puede ser de otro modo, mucha importancia al aprendizaje. Capacidades, competencias, habilidades, skills, etc. Menos quizá a la enseñanza. Ahora quizá ha llegado el momento de dedicarle tanta o un poco más de importancia a la enseñanza que al aprendizaje. Porque el papel del enseñante, de la profesora, del profesor ante el estudiante será cada vez más determinante con la inteligencia artificial, cada vez más determinante para que el aprendizaje sea libre, sea competente, sea maduro, sea crítico, sea efectivo y eficaz para el estudiante, ¿no? Hace unos años se me presentó una estudiante con un texto aparentemente muy bien redactado y le dije, ¿eso lo has redactado tú? Le dije, creo que eso no lo has redactado tú, me parece que está copiado. Dice, no, no está copiado, pero he utilizado el corta y pega. He puesto, digo, ya se nota, corta y pega, pero digo, pero todo es corta y pega. Dice, sí, pero lo he hecho yo. Pero lo he hecho yo. Quiero decir, yo he seleccionado los textos, yo le he articulado a usted, y digo, pero aquí no hay ni una sola línea de tu creación. O sea, que vuelve a hacer el trabajo, pero lo haces por tú mismo. Bueno, eso hace años. Ahora ya, no digamos con la generativa, ¿no? Que tienes que replantearte el papel de la enseñanza. ¿Cómo enseño? ¿Cómo enseño? ¿Cómo enseño? En la pizarra, en lugar de exámenes por escrito, exámenes orales, en lugar de encargar trabajos, ensayos, pues que se examinen en el propio aula. Cambio grande. Ahí tenéis un papel clave. Profesoras, profesores, tenéis un papel clave. Hace unos pocos años un colega mío, economista, un importante luego ejecutivo de la Caixa de Cataluña, me dijo, oye, Norbert, los emprendedores, startups, son los héroes de nuestro tiempo, me dijo él. Persona competente, profesor universitario en excedencia, alto cargo, altísimo, de la Caixa, dice, los emprendedores son los héroes de nuestro tiempo. Bueno, yo me quedé así un poco escéptico al respecto, ¿no? Y yo pienso que los emprendedores de nuestro tiempo sois vosotros. Sois los maestros y las maestras, el profesorado. Son los héroes. Los héroes de nuestro tiempo, a mi modo de ver, son los educadores. En la familia sí, pero sobre todo en la escuela. A principios de semana visité mi antiguo instituto de bachillerato. Ha llovido bastante desde que fui estudiante, en los años 60. Y visité el instituto al cabo de muchísimos años. Me recibió el jefe de estudios que se ocupa del archivo, hablamos de la inteligencia artificial, etcétera, todo el uso de la tecnología en las clases. Y al salir por el pasillo del Instituto de Bachillerato de Barcelona, al salir vi en el pasillo colgados unos murales en las paredes en ambas paredes del pasillo, con imágenes y reflexiones de los propios estudiantes, supongo que de bachillerato, sobre filosofía, porque era un concurso filosófico. Y ahí habían colgado los estudiantes imágenes y preguntas filosóficas. No pude por menos, las tengo en la cámara, fotografiar todas las excelentes preguntas, qué madurez, qué interesantes, preguntas que no sé si los estudiantes universitarios serían capaces de hacer, pero que habían acabado de hacer los estudiantes de bachillerato de este instituto. Unas preguntas de una profundidad. Pensé que cada pregunta es un tema de libro, pero qué bien pensado que está eso. Y eso me dio muchos ánimos, Digo, estas preguntas son también gracias al profesorado de este centro, al profesorado de filosofía que les ha hecho pensar. O sea, los héroes de nuestro tiempo, vosotros, profes. Por añadir también un poco, que creo que bajándolo a tierra, nosotros desde Techniker tenemos una vinculación con el IMH y damos también el máster, ¿no?
Y bueno, yo no tenía ningún lugar de duda de que los alumnos, a los que yo personalmente imparto algunas asignaturas de analítica de datos, iban a usar inteligencia artificial. Pero no por otra razón, sino porque yo también la uso, ¿no? Y por eso también me ha parecido interesante que digáis que vosotros la usáis y vuestros estudiantes más. Y lo que yo creo que va a suceder es que se va a instrumentalizar. O sea, al final, esa herramienta que es tan útil, como decía Chus, como un Excel, como una calculadora, será una herramienta más en el portfolio de herramientas. Entonces, yo creo que el rol que nos corresponde como formadores educadores es ver cuáles son las limitaciones de esa herramienta y tratar de que el alumno se vea obligado a ir un poco más allá y a evaluarlo ahí, ¿no? En plan de, vale, porque a mí me ha pasado, no, es que no me ejecuta el código, ¿no? Porque ya el código te lo hace la herramienta, yo lo digo ya. ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Porque claro, antes cuando lo hacías tú, pues tenías una noción. Cuando has pedido y te lo ha traído otro, dices, no, no me ejecuta, no, pregúntale a tu amiguito y que te lo ayude él, ¿no? Porque si esa herramienta es la que vas a utilizar, por lo menos aprende a usarla, ¿no? Es una labor difícil porque en ciertos apartados, como por ejemplo en idiomas, pues entiendo que es muy complicado, pero es que quizá, como hablaba Jesús de la orientación, es que quizás seguir enseñando orientación pues es algo carente de sentido a día de hoy, porque es que tenemos tantas herramientas que nos sirven para hacerlo que no sé hasta qué punto tiene sentido que sigamos enseñando eso. Y es un dilema complicado, ¿eh? De qué skills son las que necesitarán, qué aptitudes, perdón, serán las que necesiten los estudiantes dentro de 5 o 10 años cuando sean maduros y cuando quieran aportar al entorno, y cómo hacer que aquellas que no se las ofrezcan las herramientas disponibles las tenga que adquirir, ¿no? Y desde luego yo creo que es nuestro rol ahora el de identificar cuáles son los límites de estas herramientas que utilizan e intentar obligar a que vayan un poco más allá. Eso, o volver a los exámenes portfolio, que entonces ya ahí no hay ni trampa ni cartón. Es curioso, porque hace mucho tiempo un gran problema que tenía la humanidad era el acceso al conocimiento. Es decir, era el nicho que explotaban las clases favorecidas, ¿no? Los libros estaban en determinadas casas, determinadas iglesias, determinados seminarios y demás. Luego con la imprenta, bueno, pues se empezó a facilitar un poco esa difusión del conocimiento y demás. Pero es que ahora mismo todos llevamos un móvil con nosotros que tenemos acceso directo a todo el conocimiento de la humanidad. Cualquier cosa podemos preguntarle. Entonces ya no tenemos ese problema. De hecho, tenemos el problema de cómo encontrarlo, ¿no? Cómo filtrarlo. De cómo filtrarlo. Que ahora, bueno, pues hay herramientas que te ayudan a llevarte a lo que tú necesitas y demás. Pero es que el cambio ha sido tan enorme y ha sido tan reciente que todavía lo estamos gestionando. Es decir, ya no tenemos problemas de acceso al conocimiento, tenemos problemas de aprenderlo, de no ejecutar determinadas tareas de forma automática, sino que poner mis capacidades en ello y adquirir esas capacidades, como decía Kerman. ¿Y qué capacidades son necesarias? No lo sabemos. Van a ir cambiando y de hecho cada vez van a cambiar más rápido. Entonces, vamos a tener que ir lidiando con todas estas cosas. O sea, no podemos hacer planes a futuro porque los planes a futuro en pocos años hay que volverles a cambiar, con lo cual dejan de ser útiles. Y no olvidar, a mi modo de ver y de sentir, no olvidar que el conocimiento, si queréis, el saber en general, ¿no? Porque los profesores estáis por el saber y para el saber, ¿no? No olvidar que el conocimiento, que el saber es para formarse. Es para la formación, no para ser eficaces en la vida, que también, las habilidades, las competencias, todo eso, las aptitudes, evidentemente. Pero con eso solo no tenemos suficiente para la vida, ni para la convivencia, ni para la libertad, ni la democracia, para la dignidad humana. El saber, el conocimiento han de servir para formar personas, no solo para capacitarnos, siendo eficaces para determinadas tareas, que también es indudable que hay que tener esas aptitudes dominadas, ¿no? Pero sobre todo no olvidarnos de que el saber, como había sido durante siglos en Europa, era para formar, pero luego, he aquí, que a finales del XIX, a principios del XX, con la ciencia, con la tecnología y su instrumentalización económica y política, el saber se transforma en saber para la eficacia, en lugar de para la formación. No olvidemos ese gran reto.
Yo solamente quería añadir un tema al tema de la educación. Igual que en todos los ámbitos se están desarrollando muchísimas herramientas. A mí me ha tocado conocer 2 startups, las dos, una en Barcelona, una en Madrid y otra en Pamplona, que creo que merece la pena que los profesores conozcáis también. Una se llama Lemons, la otra es Human High Tech. Ellos han desarrollado unas herramientas que permiten utilizar la inteligencia artificial generativa como impulso de ese espíritu crítico. Y les ha permitido, y Lula, la promotora de Lemons, pone un ejemplo además que a mí me parece muy llamativo porque son capaces con esas herramientas de identificar cuáles son las dificultades que tienen algunos alumnos que hasta ahora los dábamos por perdidos. Es que este chico no es de mates. Dice, y a veces era cosas muy sencillas de no poder identificar, que no comprendía algunas de las cuestiones básicas. Y eso les ha permitido identificarlo, hacer una formación más concreta para resolver ese problema. Dice, y personas, críos que no eran de mates, pues acaban teniendo interés por la ingeniería. Entonces, creo que ahora hay herramientas, lo que pasa que estamos en un boom como muy acelerado todo, ¿no? Pero que creo que hay gente que está en ese camino de cómo utilizar estas herramientas para que efectivamente ese espíritu crítico esté ahí, ese aprendizaje y ese conocimiento de cómo surgen las cosas. Yo creo que no tenemos tiempo para más preguntas, pero sí que me gustaría destacar, para cerrar, algunas conclusiones, ¿vale? Esto no es nuevo. A mí esto me parece que es importante destacarlo. Esto no es nuevo. O sea, te hablabas de 1950, hemos hecho aquí muchas referencias a momentos muy, muy anteriores, ¿vale? Entonces, esto no es nuevo, pero sí que es cierto que es una herramienta, como decíais, tremendamente potente, probablemente la mayor revolución que ha habido hasta el momento, como habrán sido otras conforme han ido llegando, pero que esto tiene un propósito general, que efectivamente lo tenemos al alcance de todos, lo estamos utilizando en ámbitos muy, muy diferentes, pero que tiene que haber una responsabilidad individual por parte de cada uno de nosotros de cómo utilizamos. Y yo estoy de acuerdo contigo, Norbert, que hoy más que nunca ese espíritu crítico, esos valores que tú también destacabas, ¿no? Que no pueden cambiar y que no se pueden modificar, pues lo tenemos que tener más presente que nunca, porque efectivamente tiene muchas utilidades y tiene muchas ventajas que, si somos capaces de utilizarlas en el marco adecuado, pues nos pueden suponer un avance importante en muchos ámbitos de la vida. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y participado con todas las reflexiones, que creo que ha sido un debate muy, muy interesante. Mila esker, guztioi. Bai, Mikel, jakitzazue, igande hontan jungo dala Black Boxa, Iruñara Zibikan zentrura, bai? Pixkat moldatuta egongo da, baina Black Box bera izango da. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Nire aldamenia, zenbat azizaren ikusteko izpilua, botada edera, ein duz ostera ere, doidoien auzoara patu, laster duzu nire garaiera.